cómo ve el futuro de la izquierda latinoamericana teniendo en cuenta las situaciones actuales de Petro y Evo Morales? ¿Y por qué no las situaciones actuales de Boric y de Lula? O lo que ha hecho el Frente Amplio en Uruguay a lo largo de los años, que es muy probable que vuelva al poder. La izquierda que representan Petro creo que se ha convertido en algo que no era originalmente cuando se le empezó a apoyar. No tengo muy claro qué está haciendo Petro y voy a meterme en ello, pero el caso de Evo Morales, el caso de Evo Morales es un caso que no tiene absolutamente nada que ver con izquierda o derecha. Es un pederasta, punto. O parece, o hay acusaciones bastante creíbles, bastante serias, que fueron silenciadas en su momento y que han vuelto a salir en el sentido de que el señor es un pederasta, que tenía una organización de jóvenes defensores de la revolución boliviana de 15 y 16 años, donde elegía él a personas que le dieran servicios que no tenían nada que ver con la defensa de la patria, una de las cuales fue que quedó embarazada a los 15 años, tuvo un hijo a los 16, y a los 18 Evo Morales reconoció al niño. Y que en este esquema, los padres de la joven, pues fueron absolutamente inundados de prebendas, de puestos, de dinero, de posición política, etcétera, etcétera. Si todo esto es cierto, porque no lo sé, pero leí la acusación de la fiscal y es bastante sólida, sobre todo porque bueno, está el acta de nacimiento del niño cuando la niña tenía 18, pero si el padre era Evo Morales y el niño tenía 3, hijo mío, tú estuviste con la niña como un hombre muy adulto cuando ella tenía 15 años. Pues eso no se vale. Ya explicamos, la semana pasada hablábamos de por qué no se vale. Entonces, si es el caso, no tiene nada que ver con la izquierda. Tiene que ver con que el tío es una bestia. Bueno, el amor a los niños, o el desprecio a los niños más bien, de Evo Morales lo conocemos desde que legalizó y organizó y legitimó del todo el trabajo infantil en Bolivia, a contrapelo de todo lo que el mundo ha tratado de hacer durante años para evitar el trabajo infantil, ¿no? Yo recuerdo en Brasil, creo que lo empezó haciendo, si no, no recuerdo color de melo, pero lo ha seguido haciendo Lula, que es ir con las familias en las favelas y decirles, oye, este niño lo tienes trabajando, pues sí, es que si no come la familia, no come. ¿Cuánto gana el niño a la semana? Tanto. Yo te doy ese dinero a la semana, pero el niño va a la escuela. Y me tienes que demostrar que el niño está yendo a la escuela y que está estudiando. Entonces, te sustituyo el valor económico del niño para liberarlo. Porque es cierto que en muchas familias y en muchas sociedades indígenas y pobres, que hablamos de gran parte de América Latina, el trabajo infantil es fundamental para mantener a la familia. Los niños se tenían para ayudar en el arado y para ayudar en el campo y para ayudar en la cerámica y para ayudar en la construcción. Tú veías en México niños remojando azulejo para que el maestro azulejero lo hiciera baños en las construcciones, ¿no? Los niños tienen que trabajar y no se trata de decir prohíbo el trabajo infantil y dejo desprotegidas a las familias, sino se trata de encontrar los mecanismos adecuados, como este de Brasil, que me parece brillante, encontrar los mecanismos adecuados para sustituir el valor económico de los niños a ojos de las familias, para que los manden a la escuela y eventualmente poco a poco mejorar la situación de vida de esas familias, tanto que ya no necesiten ese ingreso. Entonces, pero vamos, como él fue un niño trabajador, Evo Morales, le pareció muy bien decir que los niños sigan bajando a las minas en Bolivia, ¿no? Lo siento, man, lo siento, pero no puede ser. Y entonces, pues, por lo visto, él considera que los niños son como adultos y a las niñas son como adultas y no lo son. Y si es el caso, insisto, no tiene nada que ver con la izquierda. Yo creo que con las experiencias que ha tenido América, Cuba era un sueño que se le contó a todo el mundo como un gran sueño, fíjate. A mí incluso, ¿no? Más que yo a los 3, 14 años empecé a hacer preguntas que no había que hacer, 15. Empecé a hacer preguntas que no había que hacer y entonces ya no quedabas tan bien. Porque tú leías Cuba para principiantes, de Ríos,
Y tenías amigos cuyos papás iban a Cuba porque eran de izquierdota, ¿no? Y, oh, es que en Cuba ya no, en Cuba todo el mundo sabe leer y en Cuba hay una educación maravillosa y una salud extraordinaria y la gente es libre y feliz y canta son cubano y baila rumba. Dices, bueno, pues está bien, ¿no? Y adoran a Fidel y además es una democracia socialista, pero democracia. Ah, bueno, pues está bien, ¿no? Te contaban unas historias que tú dices, pues eso suena bien, yo me apunto. Ya cuando yo empecé a hacer preguntas ya no funcionaba la cosa, pero esa fue la imagen que se le vendió a la izquierda durante más de medio siglo. Y hasta hoy incluso, ¿eh? Si tú oyes hablar al observador sobre Cuba, sabes que no tiene ni la más lejana idea de lo que está pasando en las calles de Cuba hoy en día. Y te digo de La Habana, no te digo de otros lugares donde las cosas están peor. Bueno. Ya hemos visto que imitar el sistema o colgarse del sistema, como lo hizo Chávez, como lo está haciendo Ortega, no funciona. Ya hemos visto que el invento de este socialismo del siglo XXI, que no era más que comunismo recauchutado, pero con poca vocación democrática y poca visión reformista, y aquí yo soy un defensor del reformismo porque las cosas que se hacen cuidadosamente se quedan para siempre y las cosas que hacen las revoluciones pues, se deshacen en 2 días, ¿no? Como podemos ver que se hizo incluso en la Unión Soviética después de 80 años de la revolución, 70 años de la revolución, se regresó a una situación tan terrible como la de los zares, porque no se instauraron reformas en las que participara toda la sociedad. Dicho eso, yo espero que la izquierda latinoamericana tenga la autocrítica suficiente, ya sé que es mucho pedir, de establecer mecanismos de una visión democrática, progresista, laica, de avanzada, científica, tecnológica, transparente ante la ciudadanía, que responsabilice y se responsabilice del futuro y que deje atrás los viejos cuentos que contaban los libros que escribía Galeano, que ya ni Galeano cree en ellos.